¿Qué tal? Mi nombre es Santiago Guar y vamos a dar inicio con este video que va a ser el primero de una serie de videos donde vamos a intentar abordar desde una perspectiva filosófica este que es, sin lugar a dudas, el fenómeno más importante de la historia política de nuestro país, que es el peronismo. Es una tarea un tanto ambiciosa, sobre todo teniendo en cuenta que sobre el peronismo hay muchísima literatura, tanto a favor como en contra, ¿no? Y que este trabajo también puede ser enmarcado dentro de otros grandes trabajos como el de José Pablo Feynman, ¿no? En donde se ha intentado pensar el peronismo desde categorías de esta disciplina intelectual que es la filosofía. En ese sentido nosotros no pretendemos hacer un trabajo demasiado original, sin embargo lo consideramos necesario en el sentido de que una realidad siempre es dinámica y siempre necesita ser pensada. Y en el marco que nos da el Centro de Estudios Municipales de Lobos y puntualmente el Instituto de Pensamiento Político de Lobos, consideramos que este trabajo también puede estar ligado a una perspectiva atravesada también por lo local. Entonces, nuestro propósito va a ser, a lo largo de estos videos, llevar adelante un abordaje de este fenómeno, que es el peronismo, desde una perspectiva estrictamente filosófica. Y vamos a abordar la filosofía política del peronismo. Bueno, hacia ahí vamos. En principio vamos a decir que hay dos grandes maneras de entender la filosofía, que vamos a nombrarlas como filosofía en sentido amplio y filosofía en sentido estricto. La filosofía en sentido amplio es una comprensión de la filosofía que queda supuesta cuando decimos, por ejemplo, que todas las personas tienen su propia filosofía, o que esta es mi filosofía de vida, o que cada pueblo tiene su filosofía. En ese sentido, lo que se está queriendo referir es a que todos, por nuestra sola condición de seres humanos, tenemos una cierta imagen del mundo y somos titulares de una serie de principios en función de los cuales vamos ordenando nuestra vida. Es un concepto bastante cercano al concepto de cosmovisión, ¿no? Y todos la tenemos. Entonces, en ese sentido, todos tenemos una filosofía. Pero cuando hablamos de filosofía en sentido estricto, estamos diciendo otra cosa. Estamos diciendo que la filosofía en este sentido es el trabajo del filósofo. Que la filosofía es una materia que se estudia en la escuela. Que así como hay personas que se dedican a hacer zapatos, hay personas que se dedican a hacer filosofía. En este sentido, la filosofía ya no es tan espontánea como la filosofía en sentido amplio, sino que requiere una cierta dedicación, requiere una cierta preparación técnica, pero de todas maneras yo considero que la línea divisoria de la filosofía en sentido amplio y la filosofía en sentido estricto es que la filosofía en sentido estricto utiliza categorías que cuando uno las coloca en el ámbito de la filosofía en sentido amplio, poco tienen que ver o poco tienen que hacer ahí. Más bien se diría que estorban, ¿no? Desde la perspectiva de la filosofía en sentido amplio no es necesario conocer la distinción entre los géneros porfirianos y los géneros plotinianos, por ejemplo, ¿no? No es necesario saber qué fue el parénclesis de Epicuro, o qué es lo que quiere decir Hegel cuando dice que todo lo real es racional y que todo lo racional es real. La filosofía en sentido amplio, en sentido estricto, implica una cierta faena, una cierta, eh, un cierto saber de determinadas cuestiones históricas y de determinadas cuestiones técnicas, que es lo que posibilitan el abordaje filosófico
de una realidad o de un fenómeno cualquiera. Entonces, cuando nosotros decimos qué es la filosofía política, bueno, se cae de maduro que la filosofía política va a ser una rama o una especie de dirección que se dé dentro de esta filosofía en sentido estricto. Nosotros vamos a entender la filosofía como un saber acerca de las ideas, ¿sí? Las ideas tienen dentro de la realidad humana un papel fundamental, pero las ideas no son entidades eternas, ni tampoco son entidades que estén en un cielo, ¿no? Al tipo platónico. Las ideas también nacen, se desarrollan y también mueren. Por ejemplo, la idea de inmortalidad del alma no es una idea que el hombre tuvo siempre. Por ejemplo, los antiguos hebreos no la tenían, ¿no? La matriz judeocristiana adopta la idea de inmortalidad del alma en su contacto con la cultura grecolatina. Antes de eso no la tenían, estamos hablando del siglo segundo. Y la reciben directamente de la doctrina platónica. Es decir, que las ideas nacen en un momento histórico, ¿sí? Se van desarrollando con el tiempo, hasta que llega un momento en que por ahí ya pierden absoluta vigencia. Sin embargo, en todo momento histórico, digo, una persona, cualquiera de nosotros, ordena su vida en función de determinadas ideas, ¿sí? De determinados principios que están, o conceptos que han sido objetivados, ¿no? Que están ahí. Una idea de lo que está bien, una idea de lo que está mal, una idea de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, una idea de lo que es útil, de lo que no, una respectiva idea con respecto a la sexualidad, a los géneros, ¿no? A la identidad nacional, una determinada idea con respecto a lo político. Bueno, precisamente, entonces, la filosofía política va a ser esa parte de la filosofía que se encargue de analizar las prácticas que se dan en un espacio político. Y a su vez va a ser la filosofía o va a ser la perspectiva técnica desde la cual se va a hacer una revisión crítica de los supuestos que conforman esas prácticas en ese espacio político. El espacio político es entonces el objeto de una filosofía política. Al espacio político hay que pensarlo como un espacio lógico, como un espacio virtual, si se quiere, que es en donde se dan todas esas prácticas que nosotros consideramos que son políticas. A este espacio hay que pensarlo como un espacio compuesto por determinadas partes que mantienen relaciones entre sí y que pueden ser armónicas algunas y polémicas otras. Por eso, por la presencia de relaciones polémicas, el espacio político es un espacio en donde se encuentran intereses, se encuentran conceptos, se encuentran clases sociales, determinadas nociones con respecto a lo social, determinadas interpretaciones de lo antropológico. Entonces, el espacio político siempre hay que pensarlo como un espacio de tensión. Lo que quiere decir que la política siempre navega en aguas turbulentas. Siempre es un conjunto de prácticas que se dan en un escenario atravesado por tensiones. El espacio político se construye o se constituye de determinados elementos que le representan, que le son constitutivos. Uno de ellos es el discurso político. La política es una actividad esencialmente discursiva. El principal eje del discurso político pasa en buena medida por la construcción de un concepto de pueblo. El concepto de pueblo es un concepto que no tiene un significado unívoco. En términos estructuralistas diríamos que representa un significante vacío, ¿no? Y como representa un significante vacío hay que llenarlo de contenido. La práctica política, en buena medida, implica dotar de contenido a ese significante vacío que es el pueblo,
¿Quién va a ser el pueblo? Es uno de los elementos fundamentales de la práctica política. El pueblo, desde la perspectiva de los que llevaron adelante la Revolución Francesa, era una entidad distinta de los que llevaron adelante la Revolución Bolchevique, por ejemplo. Pueblo no es lo mismo en un caso que en otro. Por eso la política es, a su vez, una construcción de sentido. La política construye sentidos. Construye un sentido de lo social, construye un sentido de lo comunitario, construye un sentido que tiene que ver con el rol del Estado, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con las relaciones entre los distintos actores sociales, un sentido que tiene que ver o que alcanza a las distintas instituciones. Por eso el proyecto político siempre es un proyecto totalizador, que esto no quiere decir totalitario, sino totalizador, es otra cosa. Un proyecto político es totalizador porque siempre va a tender a cubrir la totalidad del espacio político. Siempre va a buscar homogeneizar, o mejor dicho, plantear una hegemonía de su discurso para poder llevar adelante en un escenario más satisfactorio sus prácticas políticas. Como la política es una de las tantas prácticas que hace el ser humano, en ese espacio político, una de las cuestiones que lo atraviesan tiene que ver con lo ético y tiene que ver con lo moral. Cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, él lo que está planteando es que la moral no está por encima de la política, que no se puede juzgar con la ética de los que son gobernados a los que gobiernan. Lo que está diciendo Maquiavelo es que la política construye un sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Por eso a la política no hay que pensarla como privada de lo que hacen esa clase de personas que forman parte del núcleo social y que los llamamos los políticos. En realidad, la política es una especie de entidad que circula en todas las relaciones humanas. Por eso, el espacio político es un espacio esencialmente ideológico. Siempre la política va a estar ligada a una toma de decisiones. Y una toma de decisiones que no acontece de manera abstracta, sino que acontece en una circunstancia determinada, en una circunstancia definida. ¿Sí? Y que como tal se lleva adelante en función de determinados criterios. Esos criterios están compuestos por ideas, por una determinada idea de lo que es conveniente hacer o de lo que no es conveniente hacer, por una determinada idea de lo que se pone en juego, de los sacrificios, de un establecimiento de prioridades, a aquellos sectores a los cuales uno no puede postergar, que van a ser evidentemente distintos en función de la ideología que cada cual manifieste. Entonces, el espacio político es un espacio esencialmente ideológico. No toda ideología siempre es una ideología manifiesta. Las ideologías hay que entenderlas como una especie de cuerpo más o menos sistemático de un determinado concepto de lo humano, de lo histórico, del poder, del liderazgo, del rol del Estado en el cuerpo social. Pero no todas las ideologías tienen la facultad de sistematizarse y de reconocerse como tales. Incluso hay personas que piensan que son ideológicamente neutras, ¿sí? Como si semejante cosa fuese posible, pero bueno, hay gente que lo cree. Cuando la ideología se manifiesta, se sistematiza y se la reconoce como tal, ahí es cuando se la suele llamar doctrina. El peronismo está totalmente atravesado, sobre todo en las obras de Perón, ¿sí? En la comunidad organizada, en sus discursos, en las 20 verdades peronistas. La palabra doctrina es una palabra que aparece constantemente. De hecho, la doctrina que asume el peronismo tiene un nombre,
se la llama justicialismo, es la doctrina justicialista. Quiere decir que hay determinadas manifestaciones políticas o determinados fenómenos políticos dentro de los cuales cabría ubicar el peronismo, que asumen un posicionamiento ideológico, mientras hay otras prácticas políticas o posiciones políticas que parecieran ser ideológicamente neutras, ¿sí? O que atribuyen ciertas cuestiones ideológicas al sentido común. En principio, sistematizar una doctrina significa plantear un posicionamiento político, significa negar evidentemente el sentido común. Cuando yo manifiesto mi sentido, quiere decir que ese sentido no está dado, sino que es necesario ponerlo en un discurso, es necesario expresarlo, ¿no? Y a través de esa doctrina o de esa ideología que opera como marco para la toma de decisiones políticas, es que se generan determinadas interpretaciones del espacio político. Sin embargo, la ideología está compuesto por ideas que trascienden o desbordan con mucho al propio espacio político. La idea de historia, por ejemplo, o la idea del pasado, o la idea del espacio, ¿sí?, que ocupa un determinado núcleo social, es una idea que puede ser abordada desde muchas perspectivas. Lo que hace una ideología es tomar determinadas interpretaciones con respecto a esas ideas y sistematizarlas en un cuerpo que funciona como el marco dador de sentido de la propia praxis política. Una praxis política que a su vez hay que entenderla de una manera dinámica, porque a su vez construye nuevos sentidos y las ideas que conforman ese sistema ideológico, como decíamos al principio, no son ideas eternas y que no tengan fecha de caducidad, por ejemplo, ¿no? Muchas personas interpretan la ideología, sobre todo a través de una interpretación que viene por el lado del marxismo, como un tipo de conciencia falsa. La conciencia ideológica vendría a ser una conciencia que distorsiona las interpretaciones de la realidad. La ideología es una especie de superestructura que está dominada por la clase burguesa, que de la misma manera en la que la religión contribuye a, digamos, a que el pueblo no asuma sus tareas revolucionarias, porque la religión al prometer un paraíso, al prometer una mejor vida en el más allá, le quita el sentido a la vida real, a la vida que se vive materialmente, concretamente. Del mismo modo, la ideología, en tanto que conciencia falsa, es un sistema de ideas que viene a distorsionar o que viene a tapar la verdadera realidad y que lo que hace es contrariar las prácticas políticas. Este concepto tuvo mucha vigencia hasta que desde el propio marxismo tuvieron que venir personajes o filósofos como Luis Althusser o como Antonio Gramsci, que empezaron a pensar las ideologías desde una perspectiva positiva. Las ideologías en este sentido no serían entidades que distorsionan la interpretación de la realidad, sino que serían emanaciones de una propia interpretación de la realidad. Por eso hay ideologías que pueden ser orgánicas y hay otro tipo de ideologías que no son orgánicas y que presentan a sus conceptos o a sus interpretaciones de los determinados fenómenos como interpretaciones aisladas, como interpretaciones que están desarticuladas entre sí, pero que eso no quita que no se pueda asumir una postura política. Un ejemplo de una ideología absolutamente inorgánica es el antiperonismo. El antiperonismo tiene elementos que son compatibles tanto con el comunismo como con el capitalismo más recalcitrante, ¿no? El antiperonista no tiene una ideología definitiva
por ser antiperonista. Simplemente es antiperonista. Su ideología es, en todo caso, consiste en estar en contra de. Cuando ese cuerpo de ideas se sistematiza, es cuando propiamente podemos hablar de una doctrina política. Una de las cosas respecto de las cuales hay que intentar tener bastante cuidado es la de no confundir la ideología con una determinada forma de gobierno. Lo que pasa es que cuando hablamos de ideología nos metemos en un berenjenal en donde empiezan a haber toda una serie de términos, que liberalismo, que socialismo, que libertarianismo, y es como que se pone bastante confuso. Los límites entre las ideologías no suelen ser tan claros como uno pudiera desear desde una perspectiva conceptual. Entonces no es bastante imprudente alertar sobre las posibles confusiones que pueda haber entre las distintas ideologías y las distintas formas de gobierno. Occidente ha adoptado, en términos generales, dos grandes criterios para clasificar las formas de gobierno. Uno es fue el criterio aristotélico. Aristóteles decía que había formas puras y había formas impuras de gobierno. Las formas puras son las formas que siempre tienden al bien común, y las formas impuras son las formas que tienden a un bien particular, ¿sí? Que no tienden al bien general, al bien de todo el cuerpo social. Dentro de las formas puras, Aristóteles planteó la monarquía como el gobierno de uno en favor de todos, luego estaba la aristocracia como el gobierno de un grupo en favor de todos, y luego estaba la democracia como la forma de gobierno de la totalidad del cuerpo social en favor de la totalidad del cuerpo social. Cada forma de gobierno, a su vez, tenía una especie de contraparte, se deformaba hacia una forma impura, en donde prevalecían los bienes particulares, ¿no? Entonces, la monarquía tenía su forma impura en la tiranía, que era el gobierno de uno en favor de sí mismo. La aristocracia tenía su forma impura en la oligarquía. La oligarquía es un concepto muy importante en el peronismo, que la oligarquía era, digamos, el gobierno de un grupo en favor de sí mismo, y la democracia a su vez se deformaba en la demagogia, que era el gobierno del pueblo en favor de un grupo. Luego esa forma de gobierno derivó en una clasificación bastante más general, que fue la clasificación que propuso Montesquieu en El espíritu de las leyes, entre los gobiernos totalitarios y los gobiernos republicanos. Y hoy se utiliza una clasificación todavía más sintética que tiene que ver con los gobiernos, las formas de gobiernos totalitarias y las formas de gobiernos democráticas. Entonces se coloca el totalitarismo y a la democracia como dos formas antitéticas de gobernar la totalidad del cuerpo social. Más allá de las clasificaciones de las formas de gobierno, podríamos decir que el espacio político representa un espectro sumamente amplio de ideologías, ¿no? Entonces, dentro de las ideologías podemos mencionar, qué sé yo, el fascismo, el socialismo, el comunismo, el liberalismo político. Hay un tipo de liberalismo que es el liberalismo económico. Hay un tipo de ideología que es libertaria, que tienen determinados puntos de contacto. Las, las ideologías a veces asumen distintos nombres, pero presentan elementos comunes, ¿no? Sin embargo, intentar clasificar a las ideologías por esos elementos comunes suele ser un proyecto bastante problemático, porque muchas veces las entidades que nosotros nombramos, no las nombramos porque las entidades tengan determinadas características, sino que esas características las adoptan las entidades con nuestro propio hecho de nombrar. Hay un ejemplo que a mí me parece muy revelador, que lo plantea Slavoj Zizek, que al ser un caso extremo, por eso me parece que es tan revelador, ¿no? Tan claro, que tiene que ver con el prejuicio antisemita. El antisemita es una persona que está cooptada por una ideología respecto de los que son judíos, que asocia
el judaísmo con una serie de características que son ampliamente negativas. Para el antisemita, la voz judío, el nombre judío, no es algo que se deriva de una persona que tiene determinadas características, por ejemplo el ser tacaño, sino que esa persona adquiere las características, adquiere el ser tacaño por ser de religión judía. Eso es lo que posibilita que basados en una determinada ideología, cualquier signo sea o represente una especie de confirmación de nuestras convicciones previas. El antisemita no conoce de tanta cantidad de judíos como para decir que el ser judío representa eso. Sin embargo, es el nombre el que viene a completar una representación respecto de las personas que cuadran en esa categorización. Volviendo al tema de las clasificaciones de las formas de ideología, hoy se utiliza una clasificación bastante amplia, las ideologías que son de derecha y las ideologías que son de izquierda. Esa clasificación suele ser bastante difusa todavía el día de hoy. Recordemos que esa clasificación tuvo su origen en la Asamblea General de la Revolución Francesa, porque el tercer estado, que era el estado contrario a la monarquía, ocupaba el lugar de la izquierda, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, se empezó a asociar a las ideas de izquierda con ciertos conceptos que tienen que ver con lo revolucionario, con ciertos conceptos que contradicen o desafían el orden establecido por el poder oficial. A mí me parece que, sin embargo, decir hoy que alguien es de izquierda o alguien es de derecha plantea muchas confusiones. Se califica de izquierda a personas que, por ejemplo, piensan el capitalismo en otros términos. Entonces, ¿qué quedaría para aquellas ideologías que promueven la socialización de los medios de producción? Entonces me parece que podríamos introducir algunos criterios que puedan promover una forma distinta de clasificación de las ideologías. A mí me parece que estos criterios que servirían para clasificar las ideologías actuales están dados por lo menos por tres elementos. Uno es el papel del Estado en lo económico, otro es el papel que juega lo moral, ¿sí?, que juegan las costumbres del cuerpo social, y otra es la cuestión que tiene que ver con los liderazgos políticos. En este cuadrito de doble entrada tenemos dos grandes géneros de ideologías, las ideologías de carácter o de tipo conservador y las ideologías de carácter progresista. Y a su vez tenemos tres columnas que plantean el rol del Estado en economía, el papel que juega la moral y la cuestión de los liderazgos políticos. Las ideologías conservadoras plantean un rol del Estado mínimo, plantean la libertad de la iniciativa privada frente a un Estado que no debería hacer nada más que garantizar determinados derechos, pero no tiene que intervenir en lo económico. Con respecto a lo moral, las ideologías conservadoras hay de dos grandes géneros. Hay ideologías que son tradicionalistas, es decir, que condenan las cuestiones de carácter moral que no responden a los ideales de la tradición, ¿no? Son las ideologías que condenan el matrimonio igualitario, son las ideologías que condenan el aborto. Y hay otro tipo de ideologías conservadoras que son también indiferentes con respecto a lo moral, ¿no? Acá podríamos ubicar tranquilamente a los libertarios, el tipo de ideología que resulta indiferente, que es lo que haga cada persona con respecto a su vida privada. No le interesa, simplemente lo que le interesan a los libertarios tiene que ver con el rol de lo económico, con el papel que juega el Estado en lo económico. Y después unas cuestiones que tienen que ver con el liderazgo político. Las ideologías conservadoras se sienten más cómodas con líderes que tengan que ver con ellos, con líderes comunes, típicos. Lo común es la antítesis del carismático, del líder carismático, ¿no? La figura del líder carismático es una figura que entró bastante en boga a través de la obra de Max Weber, pero que sin embargo no cuadraba perfectamente, porque Max Weber plantea otros tipos de liderazgo, como los liderazgos legales, ¿no? Que sin embargo las ideologías progresistas no excluyen la legalidad a la hora de asumir los liderazgos, ¿no? Porque la democracia es un procedimiento absolutamente legal. Las ideologías progresistas plantean un rol del Estado en economía presente, ¿no? Quiere decir un Estado que intervenga, ¿no?, en el mercado, un Estado que no crea que el mercado se regula solo,
simplemente por la ley de oferta y la demanda, sino que a esa ley, a ese principio no es un principio trascendente el de la oferta y la demanda, sino que es un principio más bien inmanente, que es el resultado de un montón de pujas sociales, ¿sí? También se puede calificar de ideologías progresistas a los que plantean un rol de un Estado total, ¿sí? De un Estado que elimine la propiedad privada y que asuma todas las funciones de la economía sin ninguna intervención de la iniciativa particular. Con respecto a lo moral, las ideologías progresistas son ideologías que tienen una concepción dinámica, ¿sí? Y esta concepción de dinámica de la moral tiene que ver con el puesto del sujeto, con una interpretación del sujeto en la historia, ¿sí? Por eso en las ideologías progresistas es tan importante la cuestión del reconocimiento de los derechos, de determinados derechos, porque los sujetos son sujetos históricos, entonces acá colisiona de alguna manera una interpretación metafísica de la realidad, una interpretación cristalizada de la realidad contra una interpretación histórica, ¿no? En donde en determinados momentos históricos hay principios que tienen una validez, en otros momentos no, ¿no? Entonces esto lo que viene a poner de manifiesto es que en cada momento histórico hay una determinada valoración moral de las instituciones, hay una determinada valoración de los determinados principios morales arraigados en nuestra tradición, y que eso no entra para nada en desmedro de estar constantemente actualizando esos derechos, porque esos derechos también surgen en un momento histórico. Y a su vez, con respecto al liderazgo político, las ideologías progresistas tienen más cercanía con líderes con una imagen fuerte. ¿No es bastante loco pensar en la necesidad del carisma de los líderes en determinadas ideologías cuando esas ideologías pretenden plantear pujas distributivas, ¿no? Plantear enfrentamientos con sectores que tienen el poder fáctico, ¿no? Cuando digo poder fáctico hablo del poder económico. Entonces, frente a eso, siempre la figura de un líder carismático va a ser necesaria. Y es a su vez una de las cuestiones de las que suelen adolecer las ideologías progresistas, porque siempre la cuestión del carisma de un líder plantea problemas con respecto a su continuidad. Entonces, lo que de manera tan global suele llamarse populismo, no es otra cosa que las ideologías de carácter progresista, mal llamadas populistas, porque en realidad toda praxis política siempre va a ser populista, porque al ser una praxis discursiva, necesita determinar en la construcción de su sentido quién va a ser el pueblo, quién va a ser el objeto de esas prácticas políticas. Llegados a este punto, podríamos plantear cuáles son algunos elementos fundamentales de cualquier ideología política en contraposición a las ideologías de carácter conservador y a las ideologías de carácter progresista. Una de las cuestiones fundamentales es el carácter mismo de la praxis política, la interpretación conceptual que queda manifiesta a través de la praxis de aquello que tiene que ver con lo político en sí. Las ideologías de carácter conservador suelen considerar a la política como un mal necesario, es decir, como una circunstancia que no tiene otra alternativa que existir en función a ciertas falencias o debilidades por la propia naturaleza humana. Mientras que las ideologías de carácter progresista tienden a ver la política como un medio de transformación de la realidad. La política para las ideologías progresistas suele ser el elemento fundamental que posibilita una mejora concreta en la calidad de vida de las personas desde las raíces más profundas que tiene cualquier situación histórica. Otro concepto que se pone en juego tiene que ver con respecto a lo social. Las ideologías de carácter conservador suelen considerar a lo social
como un simple conjunto de individuos. Hay que notar que esta es la definición que da San Agustín de la sociedad en la ciudad de Dios. O sea que las ideologías conservadoras están muy ligadas a ciertos ideales que tienen que ver con la tradición y que tienen que ver con la concepción religiosa del mundo. Las ideologías de carácter más ateísta suelen estar en el marco de las ideologías progresistas. San Agustín plantea en la ciudad de Dios que la sociedad no es otra cosa que un montón de individuos concordes, mientras que las ideologías progresistas suelen ver en lo social una totalidad orgánica que está imbuida de toda una serie de relaciones que no son accesorias, sino que son esenciales para para la existencia de ese mismo cuerpo social. Hay en juego también, se pone en juego también un concepto de la historia. Para las ideologías de carácter conservador, la historia es algo que pasó. Lo pasado aparece propiamente como pasado, como pisado, diríamos, ¿no? Por eso hay que mirar hacia adelante, por eso hay que olvidar, ¿no? Aparece la cuestión que tiene que ver con la memoria en todo esto. Las ideologías, en cambio, de carácter más bien progresista, tienden a ver el pasado o la historia como el fundamento del presente. A su vez, a esto se le liga una cuestión que tiene que ver con el relato histórico. Las ideologías de carácter conservador tienen una visión con respecto a la historia o a la ciencia histórica que está muy ligada en nuestro país a lo que fue la historia, a lo que se considera la historia oficial. La historia como reductible a los hechos históricos. La historia como un discurso objetivo, ¿sí? En donde los sujetos, digamos los historiadores, están exentos de cualquier intervención que tenga que ver con la interpretación de esos hechos históricos y que presenta la historia de una manera lineal y unívoca. En cambio, las ideologías de carácter progresista hacen intervenir la perspectiva del historiador, como la perspectiva de un sujeto concreto que tiene ideas, que tiene intereses, que pertenece a una clase social y de la cual el relato histórico termina siendo de alguna manera una manifestación de esa perspectiva. La historia, digamos, nació propiamente como ciencia cuando se la despojó de ese carácter de ser simplemente una colección de anécdotas, ¿no? Cuando el marxismo, en función de sus influencias con el hegelianismo, empieza a interpretar la realidad histórica como una realidad que puede ser contada desde una perspectiva burguesa o desde una perspectiva idealista frente a una perspectiva materialista, ahí es cuando la historia aparece propiamente como la conocemos hoy, es decir, como una sucesión que puede ser continuada en función de determinadas características que persisten a lo largo del tiempo, como por ejemplo, desde la perspectiva del marxismo, las relaciones que tienen que ver con el mundo del trabajo. Hay un concepto del trabajo que se pone en juego también en las ideologías conservadoras frente a las ideologías de carácter más bien progresista. Las ideologías conservadoras suelen ver el trabajo como una bendición, suelen ver el trabajo como una situación respecto de la cual uno se tiene que sentir agradecido cuando lo tiene, y si no lo tiene, tiene que asumir su condición de sujeto laboral, y frente a la cual hay una naturaleza que tiene que ver con lo humano ligado a eso. Desde la perspectiva progresista, el trabajo no es una bendición, no es una cuestión que esté ligada a la naturaleza humana, es un derecho. Entonces es algo que se le puede despojar al ser humano. El ser humano, digamos, encuentra en el mundo del trabajo el medio civilizado para llevar adelante su vida, pero puede ser despojado de él tranquilamente por cuestiones de carácter fáctico, cuestiones que tienen que ver con esa puja de poderes que se da en el espacio político. El ser humano tiene derecho a trabajar. No está, digamos, ligado al trabajo por una cuestión de naturaleza de la cual nadie lo pueda despojar. Hay en juego un concepto de la justicia. Las ideologías de carácter progresista tienen un concepto de la justicia que tiene que ver con una emanación
de esta puja de relaciones sociales. La justicia está ligada a una cuestión que tiene que ver con el poder, mientras que las ideologías de carácter más conservador interpretan la justicia como una entidad trascendente a la cual uno puede aspirar o puede conquistar siempre y cuando su realización personal, su realización individual vaya acorde a esa conquista. Es la idea de la justicia como mérito, que se pone en juego en muchas situaciones, incluso se pone en juego hasta en determinados discursos que tienen que ver con la violencia de género. Hay personas que cuando se enteran que una mujer aparece muerta, lo primero que hacen es preguntarse cómo estaba vestida. Es decir, algo habrán hecho, un tópico indiscutible de nuestras ideologías conservadoras. Hay una cuestión que tiene que ver con el monopolio de la fuerza, también, indudablemente. ¿Cuál es el papel que tiene el Estado con respecto a la fuerza, ¿no? Para las ideologías de carácter conservador, la fuerza es un elemento disciplinador. Es un elemento que se tiene que ejecutar contra todo aquel que contradiga el orden establecido. Mientras que el monopolio de la fuerza para las ideologías progresistas suele estar orientado hacia un instrumento de pacificación y de ordenamiento de la realidad social, no un elemento necesariamente disciplinador. La disciplina no siempre es orden, la disciplina implica castigo, mientras que la pacificación suele estar más bien del lado de la comprensión de la realidad social que llevó al individuo a infringir la ley. Estas son algunas de las líneas generales que yo quería plantear con respecto al proyecto de pensar el peronismo, y ya nos vamos a meter en el próximo video de lleno a través de la pregunta esencial, compleja. Nos vamos a preguntar: ¿qué es el peronismo?